Hoy continuamos nuestro estudio Bueno, por varias semanas nosotros estuvimos considerando lo que la Biblia dice acerca de los últimos días. Vimos muchas cosas importantísimas, muchos sucesos que van a suceder en el futuro. Vimos que Dios va a juzgar a la humanidad durante la tribulación. Vimos que el juez Jesucristo regresará en gloria y con poder absoluto va a castigar la rebelión de los impíos al momento de su segunda venida y también al final del reino de los 1000 años. Estudiamos también que el Señor Jesús va a oficiar como juez en el último juicio de la historia de la humanidad, el juicio del trono blanco. Hablamos de todo eso. En este juicio los hombres, todos los hombres que rechazaron a Dios a través de la historia de la humanidad, a través de todas las épocas, van a ser condenados a muerte. Esas son las cosas que hemos visto durante varias semanas. Y argumentamos también a lo largo de esta serie que la iglesia de Cristo no tendrá que enfrentar estas cosas. La iglesia no tomará parte de estos juicios en la tribulación porque dijimos que va a ser arrebatada por el Señor Jesucristo antes que estas cosas ocurran. También dijimos que las personas que vengan a la fe en Cristo durante la tribulación, durante el reino de los 1000 años, ellos tampoco van a experimentar el juicio del trono blanco y la subsecuente muerte segunda, pero ellos también van a heredar el reino de los cielos junto con los demás creyentes a través de la historia. O sea que eso es un resumen de las cosas que vimos, y una de las conclusiones es que el destino eterno de todos los creyentes es la ciudad celestial, la nueva Jerusalén de la que hablamos. Ahora bien, ante todas estas verdades surge una pregunta muy importante. Surge una pregunta muy importante. Si los creyentes hemos sido eximidos de tener que enfrentar la justa ira de Dios a través del sacrificio de Cristo, la pregunta es esta. Entonces, ¿eso significa que nosotros como creyentes no tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra vida? Y la respuesta es no. No significa eso. Los creyentes sí daremos cuenta al Señor de nuestra vida. Y esa verdad ha de crear en nosotros, en los creyentes, una ambición. Y eso es lo que vamos a considerar hoy, una ambición. Y usted dirá, pero pastor, ¿ambición en la iglesia? ¿Hablar de ambición? Bueno, no se me asuste, esta es una ambición sana, es una ambición que es saludable y es de hecho la mejor ambición que podemos tener como seres humanos. El texto de esta mañana, mis queridos hermanos, lo encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 5, los versos 9 y 10. 2 de Corintios, capítulo 5, los versos 9 y 10. Por favor, vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Si quiere seguir la lectura, lo puede hacer a través de el boletín, creo que tenemos ahí el texto, o las Biblias también. Dice el Señor: por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es palabra de Dios, queridos hermanos. Vamos a tomar asiento. Fue breve. Era para que se me animaran y se me despertaran, para que se paren y... Cuando nosotros oímos la palabra ambición, por lo general tiene una connotación negativa. Por lo general uno oye ambición y nos sugiere algo negativo. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que la ambición es lo que lleva al hombre a buscar el poder, a buscar las riquezas, el prestigio, la fama. Es la ambición de poder la que llevó, por ejemplo, a Hitler a hacer todas las locuras que hizo. Es la ambición de riquezas la que llevó al narcotraficante Pablo Escobar a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo en la era o en la década de los 80. Es la ambición de prestigio la que motiva a muchas personas a escalar posiciones en el campo laboral, a querer llegar lo más alto posible, a veces sin importar
en el proceso llevarse por delante a todo el mundo. Podemos definir ambición como un deseo profundo, un hambre, algo que nos mueve. Ahora, dentro de las ambiciones, hay ambiciones nobles también. Hay buenas ambiciones. Por ejemplo, hay quien quiere estudiar medicina, no necesariamente para tener mucho dinero, pero porque quiere ayudar a otras personas. Hay gente que, créame, estudia esta carrera porque tiene ese deseo. Hay científicos que trabajan sin descanso con el propósito de encontrar la cura de una enfermedad. Hay jóvenes humildes, en mi país Colombia hay muchos de ellos, jóvenes humildes que desean, ambicionan poder un día llegar a ser un buen futbolista para darle una casa a su madre. O sea que son ambiciones dignas. No todas las ambiciones son malas. Ahora bien, si bien estas ambiciones que acabo de mencionar son positivas, podemos llamarlas como algo positivo, nuestro pasaje de hoy nos presenta una ambición muy, muy superior. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el verso 9 de nuestro pasaje. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Ahora, para comprender este verso tenemos que ver un poquito el contexto de lo que Pablo estaba hablando en los versos anteriores. Y en estos versos previos a este verso 9, el apóstol está considerando lo temporal frente a lo eterno. Por ejemplo, exhorta a los creyentes a poner la vista en las cosas eternas. Se refiere a este cuerpo humano, mortal, como la tienda terrenal, y al cuerpo futuro, al cuerpo glorificado, como esa casa eterna en los cielos. Argumenta también que el hombre exterior se va decayendo, va perdiendo fuerzas, pero el hombre interior se renueva. Y nos recuerda también que nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía que tenemos de la gloria futura. O sea que a la luz de esto que acabo de decirles, el apóstol concluye que es mejor estar ausentes del cuerpo, o sea, morir, para estar presentes en el Señor o habitar con el Señor. En otras palabras, para él es mejor partir de este mundo e ir a estar con Cristo. Y luego escribe en este mismo verso 9, dice, por eso ya sea presentes o ausentes, dice, ambicionamos agradar al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Afirma que en esta vida y en la vida futura nuestra ambición ha de ser agradar a Dios. Y digo en la vida futura también porque aunque no lo crea, en la eternidad vamos a alabar al Señor y vamos a vivir para su gloria. Y esa es la mejor ambición que podemos tener. No hay una ambición mejor, una vida útil, querer vivir una vida útil para la gloria de Dios, querer vivir una vida fructífera en términos de servicio al Señor. Una vida que cumpla el propósito que Dios tiene con ella. Mire lo que Pablo dice a los colosenses en Colosenses 1, los versos 9 y 10. Él dice que su oración ferviente por esta iglesia es que estos creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, pero luego en el verso 10 explica el propósito de esa oración. ¿Por qué oro estas cosas? Bueno, escuche, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, la oración de Pablo es para que esta iglesia de Colosas y por extensión todos nosotros, que nuestra ambición sea agradar a Dios en todas las cosas. Y eso es justamente lo que comunica también Pablo a los Corintios en el texto de hoy. Vuelvo al verso 9, les dice, ambicionamos agradar al Señor. Él se está incluyendo ahí, está incluyendo a sus compañeros de ministerio. Les está diciendo, nosotros ambicionamos agradar al Señor. En otras palabras, les dice, ese es nuestro gran deseo. Esa es nuestra gran motivación. Agradar al Señor es lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos, a hablar lo que hablamos, a pensar lo que pensamos, a sufrir lo que sufrimos.
Ahora, esta actitud no es solamente producto de considerar las promesas eternas, como acabamos de ver, pero esa ambición de la que habla el apóstol Pablo tiene otra motivación adicional. Ponga atención, muy importante. Repito, el apóstol escribe, ambicionamos agradar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué ambicionamos agradar al Señor? La respuesta está en el verso 10, el centro de nuestro mensaje de hoy. Ambicionamos agradar al Señor porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este verso responde la pregunta que formulamos al inicio. ¿Daremos cuenta al Señor Jesucristo de nuestra vida? La respuesta es sí, rotundamente sí. Sí daremos cuenta de nuestra vida. Ahora vamos a mirar ese verso 10. Note que Pablo se refiere a todos nosotros, no dice algunos de nosotros o la mayoría de nosotros, dice todos nosotros, haciendo alusión a absolutamente todos los creyentes, todos los creyentes, y luego utiliza la palabra debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa esto? Somos todos y esa comparecencia no es opcional, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, es mandatorio. Ahora, la palabra comparecer, es muy interesante la palabra comparecer en el idioma original, porque tiene la connotación de estar expuesto sin restricciones. Es la idea de que el Señor Jesús va a evaluar la verdad de nuestra vida, hermanos. La verdad de cada persona, no la apariencia, no la fachada, pero la realidad de cada corazón y de cada vida. Eso es muy importante. Pablo lo dice de esta forma en 1 Corintios 4:5. Escuche. Esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Imagínense, al justo, al fiel, el Señor le dará alabanza. Imagínense eso. Es impresionante pensar en esto. Y el autor de Hebreos escribe palabras similares en Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el tipo de comparecencias. Todas las obras, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras motivaciones van a ser descubiertas, van a ser reveladas en frente de Dios. O sea, ahí no va a haber secretos. El Señor va a ver la realidad de nuestra vida. Jaime, el otro día hablando con él, ponía este ejemplo. Eso va a ser como es una película y se presenta uno y aparece la película de la vida entera, completa, ante los ojos del Señor. No va a haber ningún tipo de secreto. Ahora, el pasaje dice que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esa palabra tribunal es también una palabra importante para entender el texto. Es la palabra griega bema, que denota un lugar al cual se llega subiendo unos escalones y por lo general una plataforma. Interesantemente, en la cultura griega, esta palabra hacía referencia a esta plataforma elevada en la cual los atletas venían a recibir sus premios, ¿sí? Como ahorita en los Juegos Olímpicos que hay las plataformas y la persona se sube y recibe el premio. Bueno, esa es la idea de la palabra bema en este contexto. Es cierto que en el Nuevo Testamento también se utiliza para denotar, por ejemplo, el sillón donde se sentaba Poncio Pilato, el sillón donde se sentaba Herodes, cuando estos hombres iban a emitir algún tipo de juicio. Pero en el contexto del texto de hoy tiene más la connotación de un lugar, una plataforma en donde, digamos, el creyente subirá para recibir su recompensa de parte de Cristo. Esa es la idea. Ahora, dice el texto
que esta comparecencia se va a llevar a cabo para que cada uno sea, dice, recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que va a ser una evaluación, va a ser un examen. El Señor va a evaluar nuestra vida. Pero no es un juicio. No es un juicio. ¿Y por qué no es un juicio? Bueno, simple, hermanos. Porque el Señor Jesús ya pagó por los pecados. O sea que no es un juicio. No hay condenación, dice Pablo, ¿cierto? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, no es un juicio, pero sí será una evaluación. Y piénselo de esta manera. Esto es importantísimo. La evaluación tendrá en cuenta la utilidad de nuestra vida. La utilidad de nuestra vida, la causa de Cristo mientras estamos en este mundo. Repito el texto, dice, cada uno será recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ese bueno o malo es importante entenderlo para poder comprender el sentido del texto. Esa palabra traducida como malo, en el idioma original no tiene nada que ver con algo moral, no tiene nada que ver con pecado, no tiene nada que ver con eso. Es otra idea, y es la idea de inútil. Malo, la idea de inútil, de inservible, de vano. A eso se refiere la palabra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la evaluación que el Señor Jesús hará de nuestras vidas tendrá en cuenta las cosas útiles que nosotros hayamos hecho para extender el reino de Dios. Las obras que tengan un valor eterno y también las acciones que no tengan ninguna incidencia eterna. Eso es lo que el Señor va a evaluar, porque todos tenemos de las dos. Todos tenemos de las dos. Absolutamente todos. Lo bueno es lo útil, lo malo es lo inútil. Y esto lo entendemos en otro pasaje, 1 Corintios 3, los versos 11 al 15. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a dos tipos de obras, esos dos tipos de obras, las obras útiles y las obras inútiles. Escuche lo que dice. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, mire esto. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Ahí está, es lo mismo. La obra será revelada ante los ojos del Señor. La vida será revelada ante los ojos del Señor. Y las obras que no pasen la prueba serán quemadas. En otras palabras, van a ser reveladas a través de que no aguantaron la prueba, ¿cierto? En este pasaje que acabamos de leer, el oro, la plata y las piedras preciosas representan esas obras nuestras que tienen un impacto en la eternidad. Por ejemplo, solo unos ejemplos: servir a Cristo en la iglesia. Hermanos, servir a Cristo en la iglesia. En una iglesia de 80, 85 personas, no puede ser posible que sirvan 5 personas, 6, 7 personas. Todos estamos llamados a servir de alguna manera al Señor en la iglesia. Compartir la palabra de Dios con los demás. Ayudar al prójimo en el nombre de Jesús, lo que vamos a hacer a partir de unas semanas en este centro para ancianos. Estos son algunos ejemplos de acciones que tienen un impacto en la vida eterna. Ahora, la madera, el heno, la paja son representativas de lo inútil, ¿sí? De aquellas cosas que hacemos que no tienen ningún valor eterno. No necesariamente son malas, simplemente no tienen ningún valor eterno. Por ejemplo, salir de viaje. Todos lo hacemos, lo hemos hecho. Ver televisión, tener un hobby.
escalar en el campo laboral, trabajar, hacer ejercicio. Nada de eso es malo en esencia. Simple y llanamente no tiene absolutamente ningún impacto en la vida eterna. Nada. Nada. O sea que es importante que entendamos que aquí el punto en cuestión no es salvación. No estamos hablando de salvación. Todo creyente es salvo a través de la fe en el Hijo de Dios. Pero es importante entender, escuche, esto lo dije hace unos días. Piensen en esto. Si el propósito de Dios fuera solamente salvarnos, pues lo más lógico sería que nos salvó y nos lleva. O sea, si ese es el propósito único, el Señor nos salva y nos lleva con Él. Pero no es así para la mayoría de nosotros. ¿De acuerdo? Para la gran mayoría no es así. Nosotros, todos los que estamos aquí, que somos creyentes, todos nosotros seguimos en este mundo tras haber recibido el regalo de la salvación. ¿Qué significa eso? Bueno, el Señor tiene un propósito con nuestra vida. Tiene un propósito con nosotros. Y esa idea del propósito de Dios en la vida del creyente después de la salvación la vemos en Filipenses 1, los versos 22 al 24. Nuevamente el apóstol Pablo, un poquito importante este hombre en el plan de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo dice: pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero escuche esto: pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Le dice Pablo a los filipenses. Aquí hay un punto muy importante. Nuestro propósito, el propósito de nuestra vida, siempre tiene que ver con los demás. Siempre tiene que ver con los demás. Pablo afirma que por él fuera, él se va con Cristo. Por mí llévame, Señor. Pero por causa de los hermanos, para beneficio de los hermanos, es más necesario permanecer en esta vida, es lo que está diciendo. Y aquí viene una pregunta. Más que una pregunta, un llamado a considerar nuestra manera de vivir, hermanos. Nuestra manera de vivir. No podemos perder de vista que mientras estemos aquí, estamos llamados a servir al Señor Jesús. Y les repito lo que estamos viendo: vamos a dar cuenta de la vida. Eso es una realidad. Vamos a dar cuenta de la vida. Si le queda una cosita de este mensaje, quiero que le quede esto. Escuche lo que le voy a decir. Podemos ser salvos. Podemos ser salvos y aún así desperdiciar nuestra vida. Lo voy a decir otra vez. Podemos ser salvos, sí. Ir al cielo el día que nos vayamos de aquí, a la presencia de Dios, sí. Pero aún así desperdiciar la vida. Piense y pensemos en nuestra existencia como una sumatoria de oportunidades para servir a Dios. Son oportunidades. Todo el tiempo tenemos oportunidades. Si usted se pone a pensar, prácticamente en cada acto de nuestra vida tenemos dos opciones: honramos a Dios o no. Prácticamente en todo. Y para poner esto de una manera muy clara, Pablo lo dice también en 1 Corintios 10. Dice: sea que coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Prácticamente en todo momento y a toda hora tenemos oportunidad para honrar y oportunidad para hacer lo contrario, para deshonrar al Señor. Nuestra vida es una sumatoria de oportunidades. Y las oportunidades o las aprovechamos o las desperdiciamos. Y ese es el tema de la parábola de los talentos, que seguramente ustedes conocen en Mateo 25. ¿Qué pasa en la parábola de los talentos? Bueno, primero, un talento no es cantar bonito, como hay gente que malinterpreta el tema de la palabra. Un talento era una medida de peso, como decir kilos, como decir libras, ¿ok? Y en la parábola hay tres siervos que reciben de su jefe diferentes cantidades, diferente peso en plata. El uno recibe 5 talentos, que equivalen a 108 kilos de plata. El otro recibe 2 talentos,
o sea, 43.2 kilos de plata. Vea, me puse matemático de tanto andar con Jaime. Y el último recibe 1 talento, es decir, 21.6 kilos de plata. Allá está Jaime haciendo la cuenta. Sí, está bien, está bien. ¿Quién es el jefe? Bueno, el jefe es el Señor Jesucristo. El jefe sale de viaje y al regresar pide cuentas de lo entregado a los siervos. Usted conoce la historia. Los 2 primeros siervos multiplicaron lo que el jefe les había entregado y cada uno le entregó al jefe el doble de lo que había recibido. El que recibió 5 talentos entregó 10, el que recibió 2 entregó 4, pero el tercero, que había recibido 1, ¿qué hizo? Lo enterró, lo guardó por miedo, y cuando regresó el jefe, el dueño, le entregó pensando que seguramente le iba a decir: ay, muchas gracias por devolverle lo que es mío. No, señor. Siervo inútil. Inútil. Malo y negligente, le dice. Y luego dice que lo echen fuera a las tinieblas. Obviamente, cuando oímos eso, concluimos que ese siervo no es representativo de un verdadero creyente. Sí, tremendo vago. Porque un verdadero creyente nunca va a ir a la muerte eterna. Eso ya lo sabemos. Entonces era un creyente encubierto, por ponerlo de alguna manera, que los hay. No era un creyente genuino. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Entre otras cosas, 2 cosas que quiero decirles. Primero, todo creyente produce algún fruto. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Todo creyente produce algo de fruto. Es cierto que unos producen más que otros, pero todo creyente tiene que producir algún fruto. Eso es lo primero. Lo segundo, muy importante, escúcheme, hermano, escúcheme. El Señor espera que nuestra vida produzca beneficios eternos. El Señor espera de nosotros fruto. No le quepa duda. Y esa evaluación final la va a realizar Él mismo, como dijimos, sobre todos nosotros. Entonces, aquí sí viene la pregunta. ¿Listos para la pregunta? Escuche. Y muy importante. ¿Cuál es su ambición? ¿Cuál es su ambición? A la luz de lo que estamos hablando, ¿cuál es su ambición? El verso 9, ya lo vimos, el apóstol Pablo afirma que su ambición es agradar al Señor. ¿Usted y yo podemos decir lo mismo? Honestamente, sinceramente, ¿podemos decir lo mismo? ¿Podemos afirmar con certeza que nuestra ambición en esta vida es agradar a Cristo? Pregunta muy importante, hermano. Anímese, pregunta muy importante. ¿Y cómo podemos responder esa pregunta? Tenemos que hacer una evaluación, hermanos. Tenemos que mirar un poquito adentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Tenemos que evaluar nuestros deseos más profundos. Entonces aquí yo le hago otra pregunta. Todas estas las contesta usted. Estas preguntas son buenísimas porque me quedo sin saber las respuestas, imagínense. ¿Qué es lo que más deseamos en la vida? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su sueño? A mí alguien hace no muchos meses me hizo esa pregunta en Colombia y yo me quedé como, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que usted más desea? ¿Qué cree usted que respondería? Habrá quien diga, bueno, mi sueño es poder tener el trabajo que quiero. Habrá quien diga, bueno, mi sueño es poder tener el carro que quiero. Habrá quien diga, bueno, mi sueño es poder traer a mi familia de mi país. Mi sueño es poder ser libre de esta enfermedad. ¿Cierto? Ahora, ¿son sueños malos los que acabo de mencionar? No, no son malos. Pero Cristo no es el centro en ninguno de esos. ¿Qué respuestas nos pueden dar un indicativo de que realmente nuestra ambición es agradar al Señor? Por ejemplo, estos son solo ejemplos. Cuando usted piensa, ¿cuál es mi sueño? Si uno puede llegar a la conclusión y decir, yo anhelo dar mi vida para Cristo. Yo deseo
evitar deshonrar al Señor. Yo deseo evitar pecar contra mi Dios. Yo quiero que mi vida sea útil en las manos del Señor. Yo quiero ser cada día más semejante a Cristo. O sea, esos son ejemplos solamente, pero son ejemplos que muestran dónde está el enfoque de nuestra vida. Realmente, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que deseamos? Estamos, hermanos queridos, viendo una verdad inescapable en el día de hoy. Vamos todos a comparecer delante del Señor Jesús y, como ya les dije, todos nuestros pensamientos, acciones, actitudes, palabras, motivaciones, todo va a ser revelado delante de sus ojos. Y habrá diversidad de recompensas de acuerdo a la vida que hayamos vivido. Pero habrá también pérdida de recompensas. Pérdida de recompensas. ¿Como resultado de qué? De no aprovechar las oportunidades que el Señor nos dio en esta vida. Oportunidades para honrarle, oportunidades para servirle. Entonces, la parte final de este mensaje tiene 3 puntos. Teniendo en cuenta esto que hemos hablado, teniendo en cuenta que es inevitable que un día vamos a estar como creyentes frente al Señor Jesucristo, y quiero decirle algo, hermano, por más que seamos salvos, yo no quiero escuchar al Señor decirme, siervo inútil. Yo quiero escuchar al Señor decirme, bien hecho, siervo fiel. Fiel. Entonces, una buena oración es diariamente, Señor, ayúdame a ser fiel. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la oración más importante en mi vida en este momento para mí? Es esa. En otras palabras, si el Señor me dijera a mí, Jorge, te concedo presentarme una oración. Tienes derecho solamente a presentarme una oración. Yo no tengo mucho que pensar. Yo le diría, Señor, ayúdame a serte fiel. Ya, el resto viene solo. Entonces, como vamos a tener que dar cuenta al Señor, yo les quiero presentar a ustedes 3 aspectos que nos van a ayudar a vivir una vida de servicio al Señor. 3 aspectos prácticos, escúchenlos. El primer aspecto es el agradecimiento. Agradecimiento. Repito, acabamos de terminar la serie de los últimos días. Estoy seguro que durante esos 9 mensajes, ninguno salía, acuérdese, ninguno salía aquí muerto de la risa, feliz y dichoso, sintiéndose la maravilla con lo que había oído, porque hablamos de cosas fuertes, hablamos de juicio, hablamos de lo que le espera al incrédulo. Hablamos de que Dios castigará duramente la iniquidad de los hombres. Consideramos todos estos juicios que ya hablamos en la tribulación, juicios terribles, los juicios del Señor en la segunda venida, el juicio al término del reino de 1000 años, cuando acaba con los ejércitos de los rebeldes, finalmente el juicio del trono blanco, donde absolutamente todas las personas son lanzadas a ese lago de fuego. Eso es lo que hemos visto en estas semanas. Ahora, yo no sé si usted ha pensado en esto, pero nosotros podríamos haber estado parados enfrente de ese juicio del trono blanco si no fuera por Cristo. Ese era nuestro destino. Ese era el destino de todos nosotros. Nosotros hubiésemos sido uno más ahí. La pregunta es, ¿genera eso agradecimiento en nuestro corazón? Esta serie que acabamos de terminar, yo la presentaría o diría que podemos denominarla, catalogarla como lo que podemos decir las malas noticias, ¿no? Las malas noticias. Las malas noticias de que el hombre es enemigo de Dios, ¿cierto? Las malas noticias de tener que enfrentar a un Dios que es fuego consumidor. Las malas noticias de enfrentar a un juez que es implacable, que es poderoso como el Señor Jesucristo. Las malas noticias de saber que, en palabras de Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esas son pésimas noticias. Son pésimas noticias saber que todo hombre es enemigo de Dios.
aparte de Cristo. Esas son malas noticias para el ser humano. Pero, lo malo de esas malas noticias, hacen que las buenas sean tan hermosamente buenas. ¿Cierto? O sea, lo que hace que las buenas nuevas sean tan buenas es lo malo de las malas. Es maravilloso saber que no hay condenación, como ya lo dijimos, para los que están en Cristo. Es maravilloso saber que el que está en Cristo es una nueva creación. Es maravilloso saber que a todos los que creyeron en su nombre, a los que reciben al Señor Jesús, a ellos se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es maravilloso a la luz de las malas noticias. Es maravilloso saber que ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos, que hemos sido reconciliados con Dios a través de la sangre de Cristo y tenemos una esperanza de vida eterna, que fue lo que vimos la semana pasada, esa gloria de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todas estas cosas, ese lugar hermoso donde ya no habrá lágrimas, dolor, llanto, ¿no? Muerte. Ya lo hablamos, donde vamos a experimentar la gloria de Dios a plenitud y le vamos a ver cara a cara. Hermanos, si estas cosas no generan agradecimiento en nuestros corazones, estamos mal o no entendemos nada. Si nosotros no podemos apreciar el valor de la cruz, el valor de la sangre de Cristo, después de todo lo que hemos escuchado, estamos fregados. Y es justamente, hermanos, es justamente ese agradecimiento parte de lo que actúa como incentivo para que entonces nosotros queramos agradar a Cristo. Un corazón agradecido, hermanos, va a buscar agradar a Cristo. Agradecimiento es el punto 1. Mire, el autor de Hebreos lo dice de manera muy clara en Hebreos 12:28. Este verso lo presenta de manera perfecta. Gracias porque me sugeriste este verso, Jaime. Mire, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, escuche, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Usted tiene razones para estar agradecidos con el Señor? A ver, mis queridos hermanitos, arriba y despiértense. ¿Ustedes tienen razones para estar agradecidos con Dios? Todos las tenemos, todos. Ahora, segundo punto, segundo aspecto, no solamente un corazón agradecido nos ayuda a querer y buscar vivir una vida agradable a Dios, pero punto 2, muy importante, la conciencia de que le pertenecemos. Eso es un punto fundamental, hermano. La conciencia de que le pertenecemos al Señor. Es importante entender, mi querido hermano y hermana, que su vida no es su vida. ¿Ustedes entienden eso? Ese cuento de que yo hago con mi vida lo que yo quiera, eso no existe delante del Señor. Porque nuestra vida es de Él. ¿Por qué es de Él? Pues porque la compró. La compró. Usted fue comprado por Cristo. Yo fui comprado por Cristo. Yo soy propiedad de Cristo. Usted, si es creyente, es propiedad de Cristo. ¿No me lo cree? 1 Corintios 6:20. Mire lo que dice Pablo. Porque ustedes han sido comprados. Ahí está. Ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Escuche, los cuales son de Dios. Su cuerpo no es su cuerpo. Su espíritu no es su espíritu. Le pertenecen a Dios porque Él los pagó. Él los compró. Nota el final del verso. Den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Que básicamente todo nuestro ser le pertenece a Dios. Todo. Nosotros somos de Él. Él es el amo y el Señor de nuestra vida. De esto hemos hablado, el concepto del señorío de Cristo sobre la vida. Hemos dicho, todo el mundo quiere al Salvador, poquitos quieren el Señor. Bueno, resulta que el Señor es el amo de la vida nuestra. Ese amo que por amor lo dio todo por nosotros.
¿Usted se imagina un amo mendigándole servicio al siervo? ¿Usted cuándo ha visto a un amo diciéndole al siervo, ay, siervito, mira, si te parece bien, ¿sí? ¿Cierto? O sea, si sientes que tienes ganitas de hacer lo que yo te digo, entonces hazlo. No, eso no es un amo, mis queridos hermanos. Eso no es un amo. Y nuestra relación de propiedad de Cristo, nuestra relación de nosotros como propiedad de Cristo, queda muy clara cuando comprendemos, y esto se los he dicho en algunas ocasiones, cuando comprendemos que esa palabra que usted lee en su Biblia en español como siervo, ¿sí? La palabra que en la gran mayoría, si no en todas, yo me atrevería a pensar que, si no, no sé si en todas, pero en la grandísima mayoría de traducciones al español, la palabra siervo realmente en el idioma original es la palabra doulos, que no traduce la palabra siervo, significa esclavo, esclavo. Por eso es importante tener algo de comprensión de ciertos aspectos del idioma original. Esclavo. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo, que él se presenta en todas sus cartas, en Romanos 1 Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Eso es lo que usted lee en su Biblia en español. Resulta que la manera correcta de traducir eso es Pablo, esclavo de Jesucristo. Y todo cambia. Todo cambia. Porque usted puede tener un siervo que no necesariamente es un esclavo. Usted puede tener a alguien que le sirve, pero no es un esclavo. Pero aquí estamos hablando de un esclavo, y un esclavo se caracteriza por algo muy importante. No tiene voluntad propia. El esclavo no tiene voluntad propia. Nosotros somos propiedad de Cristo. Él nos compró con su sangre y ahora le pertenecemos. ¿Y cuál es el propósito de su vida y de mi vida? Es uno, hermano. O sea, cuando usted, ¿cuál será el propósito de mi vida, Señor? ¿Cuál es el propósito? Yo se lo digo ya, hermano. Yo se lo digo ya, le voy a ayudar. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? Que sirvamos a Jesús. Ese es el propósito de Dios en la vida. Eso tiene diferentes formas, eso es otro punto. Pero el meollo del asunto es servir a nuestro dueño, servir a nuestro amo. Es que daño, amo. Ahora, ya casi termino, téngame paciencita, no sé por qué ando tan largo en estos últimos días. El Señor no espera de nosotros lo que no podemos dar, ¿cierto? O sea, el Señor no puede esperar de nosotros lo que nosotros no podemos dar. Por eso, Él nos da algo muy especial, o alguien muy especial, que se llama el Espíritu Santo. Le recuerdo que el Espíritu Santo vive dentro de usted si usted es un creyente. Y ese Espíritu Santo lo capacita a usted y me capacita a mí para vivir las vidas que Dios nos ha llamado a vivir. ¿Por qué eso es importante? Le voy a decir por qué eso es importante. Porque ese día en que tengamos que dar cuenta al Señor, ese día del que estamos hablando de comparecer frente al tribunal de Cristo, no tendremos excusa, hermano. Nosotros no le podemos decir al Señor ese día, es que no podía, es que no tenía cómo, porque nos va a decir, pero ¿cómo que no tenías cómo? Si te di al Espíritu Santo de Dios. Toca quedarse calladito. Mire lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1:3, con respecto al hecho de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todo. Si usted es un creyente, usted tiene todo lo que necesita para servir a Dios. Mire lo que dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que, punto 1, agradecimiento. Punto 2, el reconocer que le pertenecemos. Y el punto 3 y el último, que nos ayuda a vivir una vida de servicio al Señor, es tener una perspectiva eterna de la vida, de esta vida. Y este es un punto muy importante. Si nosotros valoramos las realidades eternas, si nosotros meditamos en ellas, si nosotros realmente anhelamos ese futuro maravilloso del que hablamos la semana anterior, entonces podremos tener esa ambición
de agradar a Cristo. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Nosotros tenemos que recordarnos permanentemente que estamos de viaje aquí, estamos de paseíto, estamos de paso más bien, más de que de paseo, de paso. Somos peregrinos por el mundo. No se nos puede olvidar eso. Ahora, este paso por este mundo es supremamente importante. ¿Por qué? Pues porque tiene implicaciones eternas. Por eso. Esta vida es muy importante porque tiene implicaciones eternas. Ya lo vimos. Jesús va a evaluar nuestras vidas, dice, por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Algunos recibirán recompensa, otros perderán recompensa, dejarán de recibir recompensa, dependiendo del fruto que en esta existencia produzcamos para la gloria del Señor. Y esto es evidente. Si nosotros estamos consumidos por las cosas de esta vida, simplemente no va a haber lugar para las cosas eternas. Si usted se la pasa pensando solamente en las cosas de este mundo, ¿a qué horas, con qué ganas, con qué energías, con qué mente y corazón va a pensar en las cosas eternas? Ahora, cuando consideramos la eternidad, hay algo que sucede. Las cosas de este mundo pasan a un segundo plano. Dejan de ser tan importantes para nosotros. Dejan de ser tan importantes. Cuando el corazón nuestro atesora lo eterno por encima de lo pasajero, nuestra vida toma un carácter completamente diferente, hermanos. Ya casi termino. Porque cuando hacemos eso, entonces ahí sí se hace vital servir a Cristo, honrar a Cristo. Queremos vivir para Cristo. Pero para eso necesitamos valorar lo eterno sobre lo terrenal. Tenemos que aprovechar la vida. Tenemos que aprovechar la vida, hermanos. La parábola de los talentos tiene que ver con dar el máximo retorno. El máximo retorno al amo, al dueño. El máximo beneficio al Señor Jesús. Entonces, el agradecimiento, el 1. El 2, el punto 2, la conciencia de que le pertenecemos. Y el último, tener una perspectiva eterna de la vida. Esas 3 cosas nos pueden ayudar a enfocarnos y a vivir una vida de servicio al Señor. Y muy importante, esos elementos nos pueden ayudar para que el día que estemos enfrente de Cristo no haya vergüenza. Es que esa palabra vergüenza me parece terrible. Imagínese tener vergüenza delante de aquel que dio todo por nosotros. No desperdiciemos nuestra vida. Termino diciéndoles esto. La iglesia, es mi convicción que la iglesia debe dar oportunidad al creyente para que sirva. No estoy diciendo que el creyente solamente deba depender de la iglesia, pero sí estoy diciendo que como iglesia es importante darle a ustedes, darnos a nosotros como hermanos las oportunidades de servicio. Y es mi convicción que nosotros como creyentes debemos servir al Señor en la iglesia y fuera de la iglesia, dentro y fuera. Por esa razón anunciamos la semana pasada el nuevo ministerio que comenzamos con la ayuda del Señor en octubre en el centro de Coral Reef. Yo he estado allá varias veces y quiero decirle que es una gran oportunidad para traer el amor del Señor Jesucristo a muchas personas. No todos son viejitos, hay personas jóvenes, pero hay un común denominador, no en todas las personas, pero hay muchas personas muy abandonadas. Nosotros vamos a tener la oportunidad de sacar 1 hora y media de nuestro tiempo al mes para ir personalmente y llevarles un poco de amor a estas personas. Y yo le voy a decir algo con amor y con cariño, pero yo espero que la gente de esta iglesia responda, porque no nos podemos quedar sentados recibiendo y no dando absolutamente nada a los demás. Me estoy hablando como iglesia. No estoy diciendo que usted no haga cosas por fuera. Como iglesia. Ese es uno. Ahora, otra cosa importante que le quiero decir.
Bueno, en la mesa también, hoy está también la forma. Acuérdese, esto empieza el 14 de octubre, todavía falta. Pero si usted se quiere ir anotando, anotarse no significa que tenga que ir todos los sábados del mes, ese segundo sábado del mes, no tiene que ser siempre, pero si se anota es porque usted va a comprometerse, ¿cierto? Y bueno, si es una vez al mes y puede ir cada mes, maravilloso, pero importante el compromiso. Ahora, otro nuevo ministerio que no les quise anunciar la semana pasada para no dar tanta información, pero hoy sí lo vamos a anunciar. Y es a partir del sábado 28 de octubre. Vamos a iniciar realizando visitas a las personas que viven en este vecindario. Lo hicimos una vez hace unos meses para el Domingo de Resurrección, para invitar a las personas. De esas visitas, aquí ya ha habido por lo menos una familia que viene con frecuencia, que presentó a su hijita aquí. Por eso que hicimos, bueno, de ahora en adelante lo vamos a hacer todos los meses. El cuarto sábado de cada mes entre las 10 y las 11:30 de la mañana. ¿Cuál es la idea? No sé si alguien tiene las tarjetas esas azules que tenemos de la iglesia. La idea es ir a donde las personas, tocarles a la puerta, decirles somos de la iglesia Hispana Wayside, mire, queremos invitarlo a la iglesia. ¿Hay algo por lo que pueda orar por usted? Yo le aseguro, habrá quien le cierre la puerta en la cara, habrá quien no le abra. Pero también le aseguro que muchas personas, porque ya nos ha pasado, usted le dice, ¿hay algo por lo que pueda orar por usted? Y le dicen, sí, estoy pasando por esto, por favor ayúdeme con esto. Vamos a empezar a hacer eso de una manera consistente a partir del otro mes. Y con nuevamente amor y cariño, espero que esta iglesia se involucre. Es importante, hermanos, es importante. Y esto se suma a lo que ya se está haciendo el Ministerio de Evangelismo con nuestros hermanos brasileros en Home Depot, que hay un grupo de personas de esta iglesia que están yendo también. Y adicional a eso se suman las oportunidades de servicio que todos ustedes ven en las tarjetas, la tarjeta de conexión que ustedes tienen ahí. Esa tarjeta de conexión en la parte de atrás, hay oportunidades de servicio. Hermanos, aquí hay ministerios en donde todos necesitamos, la iglesia necesita ayuda. La realidad es que la mayoría de las veces siempre está Jaime en la cámara, Mariceli o Rosario en la proyección. Y en este momento estamos nosotros promediando 80, 85 personas cada domingo. La pregunta es, más personas tienen que involucrarse. Hay que servir al Señor, hermanos. Hay que servir al Señor. Y no lo van a hacer por mí o porque el pastor se... No es por el pastor, es por el Señor Jesucristo. Vamos a servir como iglesia al Señor, teniendo en cuenta, teniendo presente las cosas que hemos escuchado en el día de hoy. Vamos a dar un paso adelante, hermanos. Un día vamos a estar frente a Él y acuérdese, y con esto ya terminé, vamos a recibir la única evaluación de la vida que importa. Que, mire, que las personas digan esto, lo otro de nosotros, eso al final es secundario. La evaluación que importa es lo que el Señor Jesucristo va a decir de usted y va a decir de mí. Esa sí importa. Agrademos a Dios por encima de los hombres. Oremos. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús, Señor, por tu infinita bondad, por tu palabra. Damos gracias porque sabemos que un día estaremos presentes delante de ti para dar cuenta de nuestra vida, y nuestra oración, Señor, es que pongas convicciones en nuestros corazones para que nosotros te sirvamos con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho por nosotros, con una conciencia de que nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Y también pedimos que bendigas estas nuevas iniciativas que hemos presentado en esta mañana. Pedimos que tú obres en cada uno de nuestros corazones, que pongas convicción en cada uno de nuestros corazones, el deseo de servirte a ti en cada uno de nuestros corazones, que las palabras que hoy hemos escuchado hagan raíz en nosotros y entendamos, Señor,
que un día daremos cuenta de nuestra vida y que tú mereces, realmente mereces lo mejor de nosotros. Y además esperas nuestro servicio porque es lo que te corresponde como el dueño absoluto y amo de nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser fieles, te lo pedimos en el nombre de Jesús.